Muy buen día. Vamos a iniciar la parte 2 de lo que es la quinta sección de la teoría del conocimiento, con el tema sobre la objetividad del conocimiento. Soy Jorge Manuel Moreno Varela y empecemos. Tenemos aquí el índice general de de las 5 secciones. Conviene leerlo, ¿no? Y porque de alguna manera ya se disponen de los videos de las secciones de la introducción, la sección de nociones, la sección de certeza y la de trascendencia. Ahora continuaremos con el último tema, que es sobre la objetividad del conocimiento. El índice de esta quinta sección nos muestra los dos apartados pendientes. Estamos hablando del artículo primero, que trata sobre la percepción, trata sobre la objetividad de la percepción. Y el artículo segundo trata sobre el concepto, pero es sobre la objetividad del concepto. Continuemos con el primer artículo sobre la percepción en cuanto a su objetividad. Vemos en el diagrama el segundo tema del artículo primero, doctrinas y sus problemas, ¿ok? Veamos de qué se trata el problema 2, que es donde nos quedamos en la sesión anterior. Vemos en el diagrama este segundo tema, para lo que es el primer problema, no el 2, sino el primer problema. Vemos el diagrama y sobre lo que son la percepción, o sea, sobre la objetividad de la percepción. Veamos de qué se trata. El problema número 1 tiene 4 apartados. El primer tema es sobre la transsubjetividad de la percepción. El segundo trata sobre los idealistas absolutos. El 3, filósofos que responden negativamente. Y tenemos a Berkeley. Empecemos con la transsubjetividad. Sobre la transsubjetividad de la percepción se tienen los idealistas absolutos. Todos estos idealistas absolutos niegan que la cosa conocida trascienda al conocimiento. Y por eso niegan la existencia de los cuerpos fuera de la percepción. Por lo contrario, tenemos a los filósofos que responden negativamente a la concepción que tienen los idealistas absolutos. Y estos filósofos admiten en general la trascendencia del conocimiento. Veamos qué nos dice Berkeley. Se tienen 4 temas a tratar con Berkeley. Berkeley, ¿cómo refutará el materialismo en su tiempo? Después pasamos a Berkeley, ¿cómo llegó a la negación? Después tenemos el tercer tema, la doctrina berkeliana se expresa por una fórmula. Pasamos al cuarto tema, la doctrina de Berkeley se llama idealismo. Y finalmente tenemos esta quinta parte, que es tema, el idealismo absoluto. Empecemos con cómo refutará el materialismo en su tiempo Berkeley. Berkeley negó la existencia de los cuerpos fuera de la percepción humana, por la negación de los colores, por la negación de los sonidos, de los olores, etc.
Posición también de muchos filósofos de aquel tiempo, como son Descartes, Locke y Galileo. Berkeley llegó a la negación de la extensión del movimiento, del reposo, y en consecuencia negó la existencia de los mismos cuerpos. En cuanto a la extensión y movimiento, Berkeley los niega como realidades materiales independientes. ¿Por qué? Veamos. Son percepciones sensibles, nos dice Berkeley. Por ejemplo, ver un objeto moverse o medir su tamaño con la vista o el tacto. Y continúa Berkeley. Si no existe un sustrato material, la extensión, tamaño, forma, la extensión y el movimiento no son propiedades físicas reales, sino son ideas que existen en la mente. Berkeley nos dice, sin materia, son únicamente modos de percibir, no entidades objetivas. Entonces esto es en cuanto a la extensión y el movimiento. La doctrina de Berkeleyiana se expresa por una fórmula. El ser de las cosas corpóreas es percibido, es decir, la existencia de los cuerpos está solo en la percepción, aunque la cosa percibida no existe fuera de la percepción. La cosa que percibe es inmaterial, el alma, el espíritu. Sin embargo, existe la cosa que percibe, la cual percibe aquella, pero no produce las cosas percibidas. Continuamos con la doctrina berkeleyiana. La cosa que percibe es inmaterial, el alma, el espíritu, pero no produce las cosas percibidas, e insiste en este aspecto Berkeley, en que no se produce. En cuanto a la doctrina de Berkeley, se llama idealismo, pero este idealismo se ha de distinguir bien del idealismo absoluto, que es totalmente inmanentista, pues no admite nada fuera del conocimiento humano. Es un extremo. Continuamos con Berkeley, con la doctrina. El idealismo deísta, porque admite a Dios como causa de nuestras percepciones, Dios es quien infunde las ideas en las almas. Las representaciones, las imágenes de las cosas corpóreas, por cuya percepción el espíritu conoce. Pasemos al siguiente punto del problema número 1, idealistas absolutos. El idealismo absoluto es panteísta. Es llamado también idealismo empírico, porque niega el conocimiento abstracto y universal, reteniendo solo el conocimiento concreto, que es la percepción de las cosas particulares. Aún es llamado idealismo acósmico, porque niega la realidad del mundo corpóreo. Se llama también inmaterialismo. Vayamos al problema número 2. Aquí tenemos el índice del problema número 2 con varios apartados. Tenemos el primero, dice, es el sobre la inmediación de la percepción. Sigue percepción inmediata. Después, percepción mediata. Continúa, se deben distinguir el problema. El número 1, estrictamente nociológico,
el número 2, del problema psiconociológico. Estos problemas son puestos por los filósofos. Continuamos con aquellos que consideran que la percepción es mediata. Sigue el realismo mediato. Continuamos con, de hecho, aquellos que sostienen el realismo nociológicamente mediato, que se denomina el ilacionismo. El siguiente tema, los filósofos modernos no escolásticos. Vamos a ver qué nos dicen sobre el problema 2. Y el siguiente tema, entre los modernos se exceptúan. Y finalmente tenemos entre los escolásticos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer tema sobre el problema 2, que es sobre la inmediación de la percepción. En primer lugar, nótese el sentido de las nociones. Percepción inmediata, si el conocimiento de los cuerpos y de sus propiedades, ninguna otra cosa conoce, sino los mismos cuerpos y sus propiedades. Pasemos al siguiente tema, percepción inmediata. La percepción inmediata, tenemos que si el conocimiento de los cuerpos y de sus propiedades, ninguna otra cosa conoce, sino los mismos cuerpos y sus propiedades. Veamos sobre la percepción mediata. La percepción mediata, si se percibe inmediatamente las modificaciones subjetivas, los hechos internos, las representaciones, las imágenes, por cuyo conocimientos el sujeto procede hacia el conocimiento de la cosa corpórea, es decir, a través de esa percepción inmediata sobre que se percibe inmediatamente los hechos, las representaciones y las imágenes, y de estos conocimientos el sujeto procede hacia el conocimiento de lo que es la cosa corpórea. Se debe distinguir el problema nociológico y psiconociológico. En nociológico tenemos, número 1, la percepción de hecho. Conoce primero las modificaciones subjetivas y después, por las modificaciones conocidas, conoce las cosas corpóreas. O la percepción se refiere al instante de las cosas corpóreas. Vamos a ver. Tenemos el punto 2, que es el tema 2 del problema psiconociológico. Decíamos que se iba a distinguir esto, y tenemos en este punto lo que es el tema psiconociológico del problema sobre ello, sobre el problema psiconociológico. Este trata, de hecho, la percepción sobre la cual tiende a investigar cómo se da la percepción. La certeza, según la percepción, capta las cosas externas y corpóreas. Es inmediata, de tal manera que no necesite un medio de demostración, o es mediata en cuanto deba ser demostrada. Vamos a ver. Esos problemas son puestos por los filósofos. Problemas que admiten la realidad de los cuerpos y por eso pueden y suelen llamarse realistas, porque se oponen al idealismo, ya sea panteísta o deísta. Continuamos con aquellos que consideran que la percepción es mediata. En el sentido psiconociológico, en cuanto que de aquellos que consideran que la percepción es mediata,
se tiene que, consecuentemente, se debe considerar que la certeza de la existencia de los cuerpos percibidos es también mediata, o sea, que necesita demostración. La doctrina es llamada realismo mediato o también ilacionismo. Ilacionismo o teoría de la inferencia. En cuanto infieren, deducen la certeza de la existencia de los cuerpos a partir de las modificaciones subjetivas. Entonces, eso es lo que tenemos para la cuestión del sentido psiconociológico. Vayamos al realismo mediato. Seguimos con el tema, el realismo mediato. ¿Okay? El realismo mediato suele ser llamado también realismo crítico. ¿Okay? El realismo mediato puede ser solo en el problema estrictamente nociológico, aún admitida la inmediación psicológica de la percepción. Pero admitida esa inmediación, pero reteniendo que la percepción de hecho alcance inmediatamente la cosa corpórea y puede que necesite una demostración. Pasemos al tema del realismo mediato. El realista psicológicamente mediato debe en consecuencia ser también nociológicamente mediato. Claro, estamos hablando del realismo mediato. No necesariamente es realista psicológicamente mediato. ¿Okay? Estamos hablando sobre el realismo mediato. Bien. Pasamos al siguiente tema, que de hecho aquellos que sostienen el realismo nociológicamente mediato, sobre el ilacionismo. De hecho, aquellos que sostienen el realismo nociológicamente mediato conservan generalmente el realismo psicológicamente mediato. ¿Okay? O sea, dentro del realismo nociológicamente mediato se conserva el psicológicamente mediato. Pasamos a los filósofos modernos no escolásticos. Bien, sobre el tema de los filósofos modernos que no son escolásticos, se tienen dos incisos. El inciso A, sobre casi todos conservan el realismo psicológico y nociológicamente mediato. O sea, casi todos estos filósofos no escolásticos. El inciso B dice, según estos filósofos modernos no escolásticos, el sujeto no percibe las mismas cosas corpóreas. Empecemos con el inciso A. Veamos qué tenemos sobre quiénes son los filósofos escolásticos que casi todos ellos conservan el realismo psicológico y nociológicamente mediato. ¿Qué filósofos son? Son Descartes, Locke, Spinoza, Malebranche, Hume, Kant, Rosmini y hasta nuestros contemporáneos. Vayamos al inciso B, que nos dice, según ellos, el sujeto no percibe las mismas cosas corpóreas. Las representaciones, ideas representativas, las imágenes propias, de aquí se origina el problema del puente. El puente para unir al sujeto que percibe y a los objetos percibidos. Esto es porque son filósofos no escolásticos, según en cuanto que ellos dicen que el sujeto no percibe las mismas cosas corpóreas, sino únicamente las modificaciones subjetivas. Y el problema que se presenta es el problema del puente,
para la unión del sujeto con los objetos. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es qué es lo que pasa entre los modernos, entre los filósofos modernos, que C.S. Thun. Entre los modernos filósofos de Thun está Reid y está Galuppi. Ambos, tanto Reid como Galuppi, lucharon contra la teoría de las ideas representativas, lo que es el representacionismo. Sin embargo, en el caso de Reid, atribuye al instinto la certeza de la existencia del mundo corpóreo. Reid, ese instinto para él es el sentido común. Vayamos al último de los temas del problema 2, entre los escolásticos. Entre los escolásticos, la mayoría de ellos defiende el realismo inmediato, que contra el representacionismo es llamado frecuentemente intuicionismo. Mas no faltan los defensores del realismo mediato, al que los mismos llaman realismo crítico. Mercier y sus discípulos se sitúan Noel en Bélgica, en el caso de Zamboni en Italia, y se tiene a Beutey y a Debris, etc. Con esta diapositiva finalizamos esta parte número 2 de la sección 5, que es sobre la percepción y concepto. Vamos a continuar con la última parte, la parte 3 de la sección 5 en el siguiente video.